Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta nueva enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta, vamos a dar contestación a una pregunta que se nos está comentando constantemente, nos están preguntando acerca de que si hay vida después de esta vida, si no termina todo aquí con la muerte de nosotros aquí en la tierra. Esta pregunta es muy importante porque la respuesta es que sí existe vida después de esta vida aquí en la tierra. Esa es la respuesta que tenemos eh, que afirmar y lo vamos a comentar bíblicamente para que usted no se ponga triste acerca de la muerte aquí en la tierra y esté pensando que todo termina aquí, que todo desaparece acá. No es cierto. De acuerdo a la bendita y santa palabra del Señor, existe vida después de esta vida y Dios creó así al ser humano para que tuviera vida en abundancia. En abundancia. Bien, eh, vamos a darle gracias al Señor. Gracias te damos, Padre mío, por esta bendita y santa palabra que traes el día de hoy. Ahí a estos corazones que te están escuchando, que te están aguardando para recibir tu santa y bendita y santa palabra del día de hoy. Y todo se lo damos, toda la gloria, toda la honra, se la damos a usted, mi Padre, mi querido Señor, en nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén y amén. Mira, hermano, Dios creó al hombre para vida eterna. Y si usted me acompaña, ahí abra su Biblia en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Ahí en Génesis capítulo 1, fíjese, estamos hablando del primer libro, ¿sí? Del Pentateuco. En Génesis capítulo 1, 26, 27 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, mi querido hermano, dice aquí la palabra del Señor, que a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen y semejanza, a la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? La voy a llevar hay cuatro palabras griegas o términos griegos, ¿sí? Hebreos, que hablan acerca a lo que se refiere imagen y semejanza. La primera palabra es toark, que significa aspecto externo: ojos, pies, orejas, manos, dedos y dientes. La palabra tapnit, que es una configuración de todo, ¿sí? Carne, huesos, piel, ya completo. Pero a lo que Dios se refería eran a dos palabras hebreas, ¿sí? Que eran Selem y Demut. Estas dos palabras, Selem y Demut, es a lo que se refería en ese pasaje bíblico. Selem es una fotocopia, una sombra real de Dios, pero en cuanto a capacidad, en cuanto a comprensión, a cuanto a esclarecer, en cuanto a lo interno de su interior. Y Demut significa imagen espiritual, o sea, un molde, una especie de semejanza espiritual, ¿sí? Que creó Dios, así creó Dios, Dios al hombre. Entonces, estamos hablando de que le dio capacidad para pensar, para sentir, para decidir, para crear, para fabricar, para hablar, para gobernar. Así como Dios lo hacía, así se lo dio también al ser humano para que se enseñoreara sobre todos los seres que él había creado. Entonces, en Eclesiastés capítulo 3, versos 10 y 11 dice: Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocuparan en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no ha podido comprender que fue creado
para vivir eternamente con Él. Y así lo dice ahí en Eclesiastés capítulo 3, versos 10 y 11. En San Juan capítulo 4, verso 24 dice, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. O sea, lo que te está hablando aquí es de que Dios creó al hombre para que viviera eternamente con Él y lo creó de una manera espiritual. Y a eso se refería el Señor. Bien, hermano, pero cuando vino la serpiente ahí en Génesis capítulo 3, verso váyase conmigo a, a capítulo 2, a Génesis capítulo 2, verso, en el verso 15, 2:15. Fíjese cómo esa eternidad tan hermosa que Dios había creado a esos dos seres, dice que creó a Adán y a Eva y dice que los puso en el huerto del Edén y que le dio indicaciones muy claras. Le dijo a Adán y a Eva que de todos los frutos de los árboles podían comer, menos del árbol que se encontraba en el centro del Edén, que era el árbol de la vida, y también el otro árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque dice que si llegara a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, dice que ciertamente moriría. Entonces, Dios creó al hombre para que viviera en un huerto, en un Edén, donde él reinara, donde él estuviera en contacto directo con Dios y donde Dios le hablara y fuera algo tremendamente hermoso. Sin embargo, le dio indicaciones, que no comiera del árbol que estaba en el centro, que era el árbol de la vida, y del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque dice que si llegara a comer de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirá. O sea, aquí encontramos la primera palabra acerca de la muerte. La Biblia es el primer libro que habla acerca de la muerte y lo encontramos precisamente ahí, en ese verso, donde en el verso 2 de Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, verso 17, donde dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí empieza la palabra muerte. La palabra muerte es ahí en el libro de Génesis donde empieza, donde se conoce por primera vez y se menciona. Pero ¿qué le estaba diciendo Dios al hombre? ¿Sí? Le estaba diciendo que él quería que permaneciera con él eternamente. Sin embargo, la serpiente en el capítulo 3 de Génesis dice que la serpiente dice que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Fíjate lo que le dice, con que Dios, o sea, estaba poniendo en cuestión a Dios, dice, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocáis, para que no mueras. Dice que la serpiente era astuta, mucho más astuta que todos los animales del campo. Hermano, cuando la palabra astucia viene a mi mente, entonces significa que la astucia casi siempre es para maldad, o sea, con una sabiduría, inteligencia más allá de lo normal, pero para mal. Entonces, claro, no en todos los casos, pero casi en todos los casos se utiliza esa palabra. Entonces dice que la serpiente le dijo a la mujer, a Eva, le dijo a Eva aquí, entonces la serpiente dijo a la mujer, estoy en el capítulo 3 de Génesis, verso 4.
Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjese lo que le estaba diciendo. La serpiente sabía que no iban a morir físicamente, sino que iban a tener esa sabiduría como Dios, que iban a ser como Dios, lo que le estaba diciendo la serpiente a Eva. Y dice que vio Eva, que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que vio que el árbol era bueno y que era agradable a los ojos. Y dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto. O sea, ya se le había metido a Eva que quería ser muy, muy sabia, ¿sí? Y dice que tomó del fruto y comió, y que también lo dio a su marido, el cual comió así como a ella. Entonces, lo que sucedió, hermano querido, es que entró en la conciencia de Adán y de Eva eh, esa, esa maldad de principalmente de su desnudez, porque aquí en Génesis capítulo 3, verso 11 dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijo Dios a Adán, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Después de que comieron, mi querido hermano, todavía se justificaron ante Dios y se empezaron a culpar Adán a Eva y Eva a la serpiente. ¿No te pasa así? Que a veces tú no reconoces tu culpa y empiezas a justificarte y a esconder el pecado. Y yo creo que sí, en algunas ocasiones nos ha pasado y yo creo que a ti te ha pasado, pero eso no debe de ser. Bien, hermano, hubo muerte inmediatamente, una muerte espiritual, una separación de Dios y el hombre, porque después de que Dios escuchó esto, dice que Adán se había fabricado con una hoja de higuera, se había tapado junto con Eva, y Dios tuvo que fabricarle con piel unos trajes y separarlos de él y echarlos fuera del Edén, ya con su sentencia, una separación inmediata. La serpiente no le dijo a la mujer que era una separación de Dios con ellos, ¿sí? Y en realidad la serpiente le estaba diciendo que efectivamente físicamente no iban a morir, porque si usted me acompaña ahí me acompaña en Génesis capítulo 5, verso 5, dice que los días de Adán fueron 930 años y murió. O sea, le estaba diciendo la serpiente que en realidad físicamente no iban a morir, porque Adán murió de 930 años después de eso, pero espiritualmente sí habían muerto. Entonces, eternamente Dios nos creó para vivir con Él, sin embargo, por el pecado, entonces fuimos desechados a vivir en separación de Dios. La palabra, le voy a hablar sobre una palabra que se llama muerte, que viene del griego, que es thanatos. Thanatos es una palabra que viene del griego, utilizada por los griegos, porque ellos creían en un ángel que se llama el ángel de la muerte, y se llamaba Thanatos. Thanatos era ese ángel que iba a recoger las almas y los cuerpos, o las almas de los cuerpos, y llevarlas al Hades, de toda la gente que moría, principalmente que no era violenta la muerte, de enfermedad o de alguna otra cosa, pero que no era violenta. Porque la muerte violenta, las almas de las muertes violentas las iban a recoger sus hermanas, que sí eran violentas. Entonces, Thanatos viene de
el griego que significa muerte, del ángel de la muerte de que ellos creían. Bien, ¿por qué te comento acerca de Thanatos? Porque ahorita existe una ciencia que se llama tanatología, que estudia los procesos de la muerte, ayuda a los familiares a recibir este acontecimiento tan difícil para las personas, para todas las personas, aunque conozcas de la palabra de Dios, aunque no la conozcas, la muerte siempre causa mucho estrago, mucho dolor en los seres humanos. De hecho, me acuerdo de un pasaje bíblico donde donde Marta y María habían perdido a, a su hermano y y Jesús dice que se conmovió al escuchar tanta lágrima, ver tanto de su hermano Lázaro, que ya tenía 4 días de estar en la tumba, y dice que su alma se estremeció y que pidió a Dios que lo resucitara, y le dijo: Lázaro, levántate y sal de la tumba, ¿sí? Y salió, hermano, resucitó. Entonces, la muerte causa mucho, mucho dolor en las personas. Por eso yo el día de hoy quisiera que entendieras lo que la palabra de Dios dice acerca de la muerte, acerca de que sí existe vida después de esta, para que no te entristezcas tanto al fallecimiento de un familiar, al fallecimiento de una persona que tú amas y que tú quieres. Bien, la tanatología bíblica, la tanatología se divide en tanatología médica, forense, psicológica o psíquica y bíblica. La tanatología bíblica se refiere a la separación o desprendimiento del espíritu, del alma que abandona el cuerpo al momento de la muerte. A eso se refiere la tanatología bíblica. Y te quiero comentar que si tú vas a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, dice así: Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. O sea que el ser no es un ser, un ser es un todo que está formado, dice, por el espíritu, el alma y el cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí Pablo estaba diciendo que el ser humano está formado, voy de afuera hacia adentro, del cuerpo, del alma y del espíritu. Bien, bueno, entonces, esto es importante que lo sepas, porque cuando este cuerpo se vuelve polvo, este cuerpo se queda sin vida, entonces el alma se desprende y el espíritu se desprende y salen de este cuerpo y se van hacia ese Edén precioso que se llama ahorita paraíso. También me faltó comentarte, mi hermano querido, que no sé si ya lo comenté, pero cuando habla de Génesis 1, 26, 27 sobre imagen y semejanza, 2 palabras importantes que me faltó decirte: Selén y Demut. Selén es una palabra a lo que se refiere este pasaje bíblico. Selén es una forma espiritual, una fotocopia, una sombra de lo que es el Señor, con capacidad de comprender, de pensar, de sentir, de decidir, de crear y de fabricar como Dios lo hacía. Así creó al hombre Dios. Y la palabra demut, que significa imagen espiritual, o sea, un molde perfecto a la semejanza del Señor, para vivir eternamente con Él. Bien, hermano, hay muerte física, porque la palabra de Dios dice que polvo eres y en polvo te convertirás. Pero si usted me acompaña ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 13,
ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, dice que, hermano, nosotros vamos a resucitar. Vamos a resucitar como resucitó nuestro Señor Jesucristo, como resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 5 dice, 5:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Te estoy hablando de que es necesario que tengas esta esperanza, de que conozcas esta palabra del Señor, para que no te entristezcas cuando un familiar fallece, cuando una persona querida se va y el cuerpo se muere. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué está diciendo aquí, mi querido hermano? Está diciendo que aunque este cuerpo se vuelva polvo, como dice la palabra del Señor, en la época, en el levantamiento de la iglesia, estos cuerpos van a ser transfigurados en cuerpos de luz para estar levantados juntamente con nuestro Señor allá en el cielo. Entonces, lo que te quiero dar a entender, mi querido hermano, es que si hay vida después de la muerte y que el ser humano no es tan solo lo que tú estás viendo, sino que dentro de este ser humano, de este cuerpo que me estás viendo el exterior, pero en el interior está el alma que son los pensamientos, que son las emociones, que son nuestra forma de decidir, de pensar, nuestra conciencia está dentro del alma, y eso es muy importante que lo entiendas, porque cuando la serpiente le habló a Adán y Eva, despertaron la conciencia de cómo se encontraban. Y ahorita nosotros los seres humanos somos los que tenemos que estar muy atentos sobre nuestra conciencia, porque el enemigo de Dios constantemente nos está tentando para que nosotros, nuestra conciencia se mantenga ahí ocupada en el pecado. Pero Dios dice que ya Jesús hizo todo en la cruz, llevando todos nuestros pecados a la cruz, al madero, para que nosotros vivamos sin pecado y poder estarnos santificando constantemente y poder estar, dice que ya fuimos redimidos, fuimos comprados a precio de sangre para poder quitarnos ese pecado que cometió Adán y Eva. Nada más le voy a dar un pasaje bíblico para que usted vea cómo la Biblia narra acerca de cómo cuando muere una persona no muere por completo, sino que muere el cuerpo y el alma se desprende y el espíritu se desprende. Ahí en Génesis capítulo 35, versos 17 y 18 dice que aconteció cuando, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y se tendió sobre el niño, o sea, estaba aquí Raquel en trabajo de parto, se lo voy a explicar. Raquel estaba en trabajo de parto y entonces Raquel, esposa de Jacob, la que quería más, estaba en trabajo de parto, y dice que al nacer el niño, dice que el alma de ella se le salió y murió. O sea, significa que cuando la muerte significa muerte del cuerpo, cuando todos los órganos se paran, pero que también se separa el alma y el espíritu y se van al paraíso, siempre y cuando tengan a nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro.
Y aquí te está hablando acerca de cómo el alma se separa, dice, y murió Raquel. También en Primera de Reyes capítulo 1, capítulo 17, 21, 23, habla sobre Elías. Elías dice que murió el hijo de la viuda, estando Elías cuando estaban los 3 años de sequía, estaba con la viuda, y que el hijo de la viuda murió. Entonces dice, se lo voy a leer, en Primera de Reyes capítulo 17, versos 21, 23, dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Adonai y dijo, Adonai Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Adonai oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces dice que oró Elías, Adonai lo escuchó y dice que el alma del niño volvió a él y revivió. Así lo dice la Biblia, ¿no? Entonces nosotros tenemos bien claro que cuando muere el cuerpo, el alma se desprende, el espíritu también se desprende y se van hacia el paraíso o se van al infierno según la persona. Entonces, el ser humano no muere. El ser humano, mi querido hermana, mi querido hermano, para que si tú estás afligida con un familiar, con una persona que está grave o que fallece, lo único que a nosotros nos preocupa es que tengan a Cristo en su corazón, que hayan aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. Es lo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque si lo tienen a Él, recuerdo cuando estaba Cristo crucificado y había 2 bandidos, dice que uno le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y dice que uno se arrepintió y le dijo al Señor que efectivamente iba a estar con él en el paraíso inmediatamente después de eso. El otro no se arrepintió. Por eso ahí es un ejemplo que le pongo para que vea que tiene usted que estar en Cristo Jesús, Dios nuestro, para que usted pueda ir al paraíso y empiece usted a pensar que hay vida después de esta vida, que cuando la persona fallece, empieza realmente un nacimiento hermoso y precioso y eterno, viviendo en el paraíso junto con nuestro Señor Jesucristo. Esto te lo comento, mi querido hermano, porque muchas veces el ver morir una persona, las personas que están en un sepelio, es necesario que tú sepas algunos pasajes bíblicos y le ayudes a pasar por, esta fase de muerte, donde efectivamente el ser humano, la persona se separa de la otra persona y es muy difícil porque cuando se ama, cuando se quiere mucho y cuando hay mucha convivencia, entonces duele mucho, duele bastante esta separación. Pero lo más importante que si tú quieres vivir eternamente con una persona así, tienes que estar en Cristo nuestro Señor, para que junto con Él y junto con la persona que se quede aquí en la tierra podamos estar eternamente viviendo con el Señor. La palabra de Dios es muy clara, la palabra del Señor es está bien establecida, es una verdad que si tú la crees, es cierto. Yo termino con esto diciéndote que escudriña la palabra del Señor, que leas la palabra de Dios, que investigues acerca de la vida, que investigues sobre los pasajes bíblicos y te vas a dar cuenta que hasta la muerte ya fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Dice que le arrebató las llaves de la muerte a Satanás y que Él es el que tiene el poder de toda
la creación, tanto en el cielo, en la tierra, como debajo de la tierra. Él es nuestro Señor Jesucristo, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Mi querido hermano, confía en la palabra del Señor, confía que la muerte ya no, ya no prevalece en nosotros, y que si tú lo crees y que tú lo investigas y que tú eh, eh, lo entiendes, lo comprendes, te vas a dar cuenta cómo lo más importante del ser humano no es lo que tú estás viendo, sino lo que llevamos dentro acerca de nuestro espíritu y de nuestra alma, esa alma y ese espíritu que Dios quiere que estemos adorándolo en espíritu y en verdad, que es lo más importante para nuestro Señor. Y si tú estás en espíritu y en verdad, yo creo que tú estás en intimidad con Dios y que vas a regresar a ese Edén, a ese hermoso jardín que Él creó para todos los seres humanos, y que vivamos con Él eternamente. Yo espero que no te haya yo confundido, espero que eh, te haya quedado claro. Ojalá que revises los pasajes bíblicos acerca de cómo el alma se desprende junto con el espíritu del cuerpo, y la palabra dice que cuando este cuerpo, que es de polvo y fue construido de polvo, porque dice que Dios lo agarró del polvo y formó al hombre, que cuando este polvo muere, polvo eres y polvo te convertirás. Sin embargo, este polvo va a ser levantado, por eso no te vayas a incinerar, sino que te entierren, porque la promesa de Dios es que este cuerpo sea levantado, transfigurado en un cuerpo glorioso y hermoso, para alabar y bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá te sirva esta lección, ojalá que no te incineren,